Profe, listo. Buenos días, vamos a continuar con la actividad del Servicio de Reumatología del Hospital Pablo Tobón Uribe y la Universidad Pontificia Bolivariana, revisando a profundidad el caso de las miopatías necrosantes inmunomediadas. Comenzamos con el caso de una mujer de 71 años con antecedente de hipotiroidismo, dislipidemia, hipertensión y una trombosis venosa profunda reciente, sin antecedentes quirúrgicos, tóxicos o alérgicos llamativos, y que venía recibiendo levotiroxina, losartán, rosuvastatina y rivaroxaban. La paciente consulta el 14 de junio de 2024 por una debilidad muscular rápidamente progresiva de un mes de evolución, con una limitación importante para sus actividades básicas, alimentación, aseo, etcétera, y dificultad para levantarse y para levantar los miembros superiores. El examen físico general era normal, llamaba la atención la presencia de eritema en la B del cuello, una cefaloparesia muy importante y una debilidad muscular 3/5 en las 4 extremidades, solamente proximal. La paciente se hospitaliza con un diagnóstico de miopatía inflamatoria, considerando dermatomiositis versus miopatía necrosante. El día que llegó venía con unos niveles de CPK altísimos de 18.500 unidades, y posteriormente se encontró también elevación de 15 veces por encima del límite superior normal de las transaminasas. La función renal, el hemograma, etcétera, estaban normales. En la búsqueda inicial que se hizo para neoplasia no se encontró nada en especial, se encontró un angiotaco, un embolismo pulmonar, y se decidió comenzar metilprednisolona y comenzar con dosis altas de esteroides, perdón, orales después de la metilprednisolona y metotrexate, 15 a 20 miligramos semanales. 10 días después, la CPK ya viene en descenso, lo mismo las transaminasas. Sin embargo, la paciente persiste con cefaloparesia y con una fuerza muscular muy limitada, por lo cual se define empezar inmunoglobulina intravenosa. Para ese momento llegan anticuerpos anti-PL12 positivos, entonces se está enfocando hasta ahí como un síndrome antisintetasa y unos títulos bajitos de antibeta 2 glicoproteína 1 IgG. A partir de ahí, la paciente empieza a mejorar, la CPK viene en descenso, viene bajando rápidamente, lo mismo las transaminasas, lo mismo se hace con el esteroide, se viene desmontando, y un mes aproximadamente después del inicio del cuadro clínico nos llegan unos anticuerpos contra la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, y eso hace que se reevalúe un poco el enfoque diagnóstico. Se le da más importancia a esto por la elevación tan marcada de la CPK y por el antecedente de uso de estatinas. La paciente sigue evolucionando bien. Agosto, septiembre, hasta enero del 2025, cuando la CPK ha bajado ya significativamente, las transaminasas están normales, la fuerza muscular tuvo una recuperación casi completa, no completa, pero empezando abril, se vuelve a presentar una elevación significativa de la CPK, 15 veces por encima del valor normal, por lo cual se decidió empezar rituximab, y el enfoque ha sido el de una miopatía necrosante inmunomediada asociada a hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Viendo un poquito de historia, en los años 80 se encuentra la presencia de los anticuerpos contra la SRP, el anticuerpo contra la partícula de señal de reconocimiento, especialmente contra el péptido de 54 kilodaltons. En el 90 se publican los primeros pacientes, era una serie que ellos llamaban polimiositis SRP, eran 13 pacientes, y posteriormente se presenta el primer workshop relacionado con esto del Centro Europeo de Enfermedades Neuromusculares, en el cual definen las miopatías inflamatorias inmunomediadas como una entidad separada dentro de todas las miopatías inflamatorias. Y posteriormente, en 2016, en otro workshop, ya las clasifican clínica y serológicamente de una manera diferente y patológicamente de una manera ya específica. Por otra parte, en 2007 se publican 8 pacientes con una miopatía que llamaba la atención, que les habían suspendido las estatinas y no habían mejorado, que tenían una necrosis extensa en la biopsia muscular, un infiltrado escaso inflamatorio y expresando antígenos HLA de clase 1 en las fibras musculares. Posteriormente se publica ya una serie de 25 pacientes que tenían
controles con polimiositis y con miositis de cuerpos de inclusión, y esos pacientes tenían una mayor exposición a estatinas. Eso fue precedido o precediendo la demostración en John Hopkins de una serie de pacientes con miopatía que tenían anticuerpos contra proteínas de 100 y 200 kilodalton, que posteriormente ellos mismos definieron que se trataba de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que pesa 97 kilodaltons y que se presentaba como monómeros o como dímeros. Y luego describen ya un grupo fenotípicamente homogéneo de la miopatía asociada a estatinas. Ahora, ¿qué dijo ese primer workshop de enfermedades neuromusculares? La definía esas miopatías necrosantes inmunomediadas con base en criterios principalmente patológicos. Debían tener presencia de muchas fibras necróticas, que eran el hallazgo predominante, perdón, y debía haber una escasez de células inflamatorias solamente limitadas a un número muy, muy leve, pero sin compromiso fascicular ni pericial, y no debía haber inclusiones túbulo-reticular. Y había una gran cantidad de exclusiones para llegar a esta conclusión de que se trataba de miopatías necrosantes. Sin embargo, esto era la biopsia, o es la biopsia todavía de esto. Son pacientes que tienen mucha necrosis, pero los marcadores de inmunohistoquímica para macrófagos, linfocitos de T y linfocitos B muestran que hay una escasez de estos en las fibras musculares. Ahora, con el descubrimiento de la asociación con estos dos tipos de anticuerpos, el depósito de complemento en el sarcolema y la presencia ahora sí de infiltrado endomicial en los casos más graves, hacen una redefinición de estos criterios en el segundo workshop dedicado a estas enfermedades. Entonces, los pacientes que tenían debilidad muscular proximal con predominio de miembros inferiores, con niveles muy altos de CPK y la presencia de anticuerpos, no requieren biopsia muscular. Pero si las manifestaciones clínicas son atípicas y los anticuerpos son negativos o no son concluyentes, esos pacientes sí requerirían biopsia muscular. Miremos un poquitico la parte básica de esto. ¿Qué es la partícula de reconocimiento de señales? Que más bien debería llamarse un complejo, porque es un complejo de proteínas RNA. Tiene 6 cadenas polipeptídicas de estos pesos moleculares y una cadena pequeña de RNA de 70 nucleótidos, y se encuentra presente en el núcleo de todas las células eucarióticas. Las funciones que se definen por ahora sería que sirve como guía para la maduración y procesamiento del RNA de transferencia, orienta las proteínas secretoras en la membrana y sirve en la translocación de péptidos nacientes a nivel de retículo sarcoplásmico. Son las funciones que se dan en este momento para este complejo RNA-proteína. Ahora, los anticuerpos en su mayoría son IgG1, pero pueden ser IgG4 o ambas cosas, y se unen al polipéptido de 54 kilodalton. Y a grosso modo lo que hacen los anticuerpos básicamente es inhibir la función del complejo SRP. ¿Qué pasa con antihidroximetilglutaryl-CoA reductasa? Esta enzima es una glicoproteína que tiene un dominio catalítico citoplasmático que está anclada a la membrana del retículo endoplásmico y que se encarga de catalizar el paso de hidroximetilglutaryl-CoA a mevalonate en el proceso de síntesis de colesterol. Como dato interesante, los anticuerpos reconocen la porción carboxiterminal, y como dato interesante también de básica es la observación de que los ratones que son knockout para esta enzima a nivel muscular sufren de rabdomiolisis y tienen una muerte temprana. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que estos anticuerpos sean patogénicos? Algunos son de clínica, otras son de básicas. Entonces, los títulos de los anticuerpos se correlacionan con la fuerza muscular y con los niveles de CPK. En la biopsia de esto, la presencia de C1Q y del complejo de ataque de membrana en el sarcolema sugieren que la necrosis es mediada por anticuerpos. ¿Qué dicen los estudios de básica? Los anticuerpos anti-SRP y antihidroximetilglutaryl-CoA reductasa inducen la transcripción de genes que codifican factores de atrofia, y el cultivo de esas fibras musculares con estos anticuerpos induce citoquinas inflamatorias y de especies reactivas de oxígeno, y disminuye algunas citoquinas inflamatorias como IL-4 y IL-13, que son importantes en el proceso de regeneración de los miotúbulos. Entonces, la transferencia pasiva del suero o de inmunoglobulina G de pacientes con miopatías necrosantes, o la inmunización con estas dos proteínas,
o este complejo y esta enzima inducen que los ratones de laboratorio empiecen a sufrir debilidad muscular, mionecrosis, fibras en degeneración y regeneración, y se demuestra el depósito de C1Q y del complejo de ataque de membrana en las fibras musculares. Ahora, ¿qué hay de base, digamos, con relación a la parte genética? Queda claro que los pacientes con HLA-RB1-1101 adultos o en niños el 0701 tienen riesgo de miopatía asociada al uso de estatinas. En estos pacientes la exposición a estatinas tendría dos problemas. Uno sería la regulación al alza de la enzima en las fibras musculares y los otros serían cambios conformacionales que alterarían la tolerancia inmune. Ahora, si estamos hablando de que el SRP y la hidroximetilglutaril-CoA reductasa están presentes en el retículo sarcoplásmico, ¿cómo acceden estos anticuerpos a los blancos antigénicos? Y básicamente se demuestra es la presencia ectópica de estas en la superficie de las fibras musculares. Entonces, con inmunohistoquímica en miocitos humanos cultivados se demuestra la expresión de estas dos proteínas y enzimas en la superficie de los miotúbulos, y en las biopsias de pacientes con miopatías necrosantes se observa lo mismo, ¿cierto? Y cuando se hace tinción con inmunohistoquímica anti-SRP o antihidroximetilglutaril-CoA reductasa, se observa que eso marca la superficie de las fibras musculares. Aquí en esta gráfica, este autor recientemente lo resume de esta manera. Los anticuerpos inducen activación del complemento, depósito de S1Q, complejo de ataque de membrana, que produce inflamación, que produce necrosis, produce activación de macrófagos con producción de citoquinas inflamatorias. A su vez, el proceso de regeneración de estos mioblastos hace que se exprese SRP, hidroximetilglutaril-CoA reductasa en la superficie, haciendo una asa de mayor producción de autoanticuerpos y de mayor daño, y una disminución de IL-4 y IL-13 que decíamos eran necesarios en el proceso de regeneración muscular y terminan produciendo el proceso de atrofia muscular. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estas entidades? Entonces, la miopatía necrosante inmunomediada anti-SRP, dice la literatura que representa entre el 5 y 15% de todas las miopatías inflamatorias idiopáticas y cerca del 4% de las juveniles. Para este caso no se conocen haplotipos asociados en raza blanca, pero sí en pacientes asiáticos. Los seronegativos representarían aproximadamente el 10 a 12% de los casos de miopatía necrosante, pero probablemente más. Acuérdense que en la serie grande de Johns Hopkins inicial era la tercera parte. Antihidroximetil, 6 a 10% de todas las miopatías inflamatorias idiopáticas y cerca del 1% de las juveniles. Ya dijimos que hay una asociación de haplotipos, y la asociación con el uso de estatinas o de exposición a estatinas previa es aproximadamente el 90%, y es variable de acuerdo al sitio donde lo vayamos a ver las revisiones de la literatura o las cohortes. Ya más adelante volvemos a este punto. Los autores describen un fenotipo muscular, un fenotipo extramuscular, y en ese fenotipo muscular partimos de que hay una debilidad y unas mialgias proximales, sobre todo una debilidad muscular muy grave que afecta tempranamente y más gravemente la cintura pélvica, y es más grave en los anti-SRP que antihidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces, las dos terceras partes comienzan en forma aguda o en forma subaguda, o sea, en semanas a pocos meses, con CPK elevada hasta 30 veces. Fíjense que nuestra paciente tenía un nivel muchísimo mayor. Los niveles de CPK se correlacionan con el porcentaje de fibras necróticas. La disfagia se presenta en 30-70 de anti-SRP y es menos frecuente en hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Ahora, en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen formas atípicas se puede presentar un cuadro muy similar a la distrofia muscular cintura-miembro, que es lo que está aquí pues expresado en esta foto genérica de internet, simplemente para llamar la atención que cuando hay pacientes jóvenes que tienen elevación de CPK, debilidad lentamente progresiva y escápula alada, los autores recomiendan primero hacer los anticuerpos antes de hacer las pruebas genéticas, porque los resultados son más rápidos y son menos costosos, y podría estar indicando la presencia de una miopatía necrosante inmunomediada. Bueno, esta publicación es muy interesante porque nos muestra una cosa sorprendente, y es que la miopatía necrosante inmunomediada
no se limita a las cinturas musculares. Entonces, lo que tienen ellos son 42 pacientes, los comparan con 60 pacientes con miositis de cuerpos de inclusión, 60% anti-HGM coarreductasa, 28% SRP, 12% seronegativos. Y esos pacientes los llevan a resonancia corporal total y miren lo que encuentran, que es muy interesante que los pacientes con miopatía necrosante inmunomediada tenían un compromiso importante de la musculatura axial, del compromiso lumbar, y era más marcado de lo que se observaba en los pacientes con miopatías de cuerpos de inclusión, más allá de que también afectaba obviamente la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, ese dato es interesante porque explica parte de las limitaciones. Ahora, ¿qué dicen los autores frente al fenotipo extramuscular? Los estudios con anti-SRP, que son sistemáticos en hacerle TACAR y estudios de cardiología a todos los pacientes, encuentran que entre el 23 y 38 cursan con enfermedad pulmonar intersticial, pero que la mayoría son asintomáticas o leves. Y fíjense, miocarditis entre el 2 y el 40%. Yo después voy a volver a este punto porque me llama bastante la atención, que no creo que sea exclusivo que la miocarditis sea de anti-SRP, como tiende a decir la literatura. Pueden tener dolor torácico, palpitaciones, falla cardíaca, y ellos son tajantes inicialmente en decir que anti-HGM coarreductasa y los seronegativos no cursarían con compromiso cardiopulmonar. Ya más adelante veremos otra cosa. Entonces, resumen de esta manera, la fuerza muscular está más comprometida en anti-SRP, aunque es grave en ambas. Los niveles de CPK son similares, el daño patológico también, mayor asociación con miocarditis en anti-SRP, mayor asociación de enfermedad pulmonar intersticial, pero probablemente mayor riesgo de neoplasia en los pacientes con hidroximetil coarreductasa anticuerpos. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Entonces, aquí este autor toma 37 pacientes con anticuerpos anti-SRP y fíjense que en la curva de Kaplan-Meier solamente la mitad de los pacientes habían tenido recuperación de la fuerza muscular a, a 4 años. Y aquí estas tres referencias tratan de enfocar esto. Entonces, en realidad hay que mirar esto como una enfermedad crónica, una enfermedad grave con una alta tasa de discapacidad, pero también con aumento de la mortalidad. Entonces son insistentes en decir anti-SRP, descarte miocarditis, antihidroximetilglutaryl coarreductasa o seronegativo, descarte neoplasia, porque son las causas de mortalidad, básicamente. Los pacientes anti-SRP tienen mayor atrofia muscular, mayor compromiso de la musculatura axial, ya lo vimos, y a los 4 años solo la mitad alcanzan una fuerza cercana a lo normal, siendo más grave en los más jóvenes. Los de antihidroximetilglutaryl coarreductasa a los 2 años, la cuarta parte todavía tienen limitaciones en su vida diaria y menos de la mitad recuperan la fuerza muscular. Pero a los 4 años se observa que dependiendo de la edad, el pronóstico es distinto. Los menores de 50 años, solo la mitad se han recuperado, los mayores de 60 años, la mayoría se han recuperado. Ahora, quise profundizar en qué tan frecuentes y qué tan graves son esas manifestaciones extramusculares de estas miopatías necrosantes, a ver qué nos dice la literatura. Esta es una publicación de la Clínica Mayo, de la revista La Clínica Mayo, donde quiere mirar las complicaciones respiratorias y cardíacas. Es un estudio monocéntrico retrospectivo del Centro de Enfermedades Neuromusculares durante 13 años. Excluyen todos los pacientes que tienen historia familiar de cualquier enfermedad neurológica y muscular y los dividen en los tres grupos clásicos que ya hemos venido mirando. Entonces, miren lo que llamaba la atención. Resalto acá, disfagia se presentó en los tres grupos. Era más frecuente en anti-SRP, pero la diferencia probablemente no sea estadísticamente significativa. Ellos se quedaron con descripción simplemente. Disartia, probablemente por compromiso de los músculos de la hipofaringe, más frecuente en anti-SRP, pero también se presentaba en los otros dos grupos. Disnea, aquí fue más frecuente en los seronegativos. Y en la parte cardiológica me llamó bastante la atención. Las palpitaciones fueron más frecuentes en los otros dos grupos. Las anormalidades electrocardiográficas no mostraron diferencias llamativas. La ecocardiografía fue anormal con mayor frecuencia en H-hidroximetilglutaryl coarreductasa y en pacientes con seronegativos, y la disfunción sistólica tampoco fue
mayor en los pacientes con anti-SRP. Obviamente que aquí no hay un análisis estadístico, aquí no hay un análisis multivariante, había que mirar cuál fue la razón para que los pacientes recibieran estatinas, por ejemplo, y esto realmente nos deja sin las respuestas. La parte respiratoria, ellos encuentran algo similar. El patrón restrictivo fue más frecuente en hidroximetilglutarico A reductasa y en los seronegativos, a diferencia de lo que habían dicho las revisiones anteriores que vimos. Y las desaturaciones nocturnas tampoco mostraron una diferencia significativa. Entonces, por lo menos frente a esa pregunta y en esta serie, no nos deja claro que podamos decir que por el hecho de que no tengan anti-SRP, los pacientes no vayan a tener esas manifestaciones. Ahora, en este estudio, que es muy bonito, un estudio ya un poquito más refinado, es un estudio multicéntrico, los datos se obtienen prospectivamente, pero el análisis es retrospectivo y es del módulo de enfermedades reumáticas portugués. Son 230 pacientes con miopatía. La frecuencia de compromiso cardíaco no fue grande. Solamente 5.7% de los pacientes tuvieron compromiso cardíaco. Miocarditis en primer lugar, anormalidades de la conducción, miocardiopatía dilatada, pericarditis y enfermedad coronaria prematura. Realmente una frecuencia baja de compromiso cardíaco, y ellos hacen un análisis estadístico, aunque solo univariante, porque la N era muy bajita. Entonces, a resaltar, la edad al diagnóstico, la mortalidad y la neoplasia no fueron diferentes entre estos dos grupos, aunque de todos modos fíjense que el 10% de los pacientes sin compromiso cardíaco tenían cáncer, y ninguno de los de compromiso cardíaco. Ahora, la duración de la enfermedad era más corta en los pacientes que tenían compromiso cardíaco. La fuerza muscular estaba mucho más comprometida, la resonancia magnética muscular era igual, lo único era que tenían más edema subcutáneo. Los pacientes de compromiso cardíaco tenían más compromiso pulmonar, y aquí sí encuentran una diferencia estadísticamente significativa, por lo menos univariante, de anti-SRP en los pacientes con compromiso cardíaco. Muy bien. Miremos por otra parte la parte respiratoria. Entonces, este es un estudio japonés y coreano en el cual arranca con 1.060 pacientes de miopatía, pero se quedan finalmente solo con 60 pacientes que tenían anti-SRP, que no tenían enfermedades del tejido conectivo asociadas y no tenían ningún otro anticuerpo sugestivo de enfermedad del tejido conectivo. Y ellos encuentran que el 45% de los pacientes tenían enfermedad pulmonar intersticial. En primer lugar, neumonía intersticial no específica; en segundo lugar, neumonía en organización y un caso de neumonitis linfocítica. Pero la mayoría de los casos, el compromiso pulmonar fue leve o fue asintomático. Como dato interesante, algunos pacientes tenían manos de mecánico, otros tenían brote, fenómeno de Raynaud, y el 10% tenían compromiso cardíaco asociado a eh, a este subgrupo de enfermedad. Ahora, miremos la diferencia entre los pacientes con y sin compromiso pulmonar. Entonces, los pacientes con compromiso pulmonar tenían más disfagia, 51.9 versus 21%, y eran mayores. Eran las únicas dos diferencias significativas. De resto, no había diferencia entre los que tenían compromiso pulmonar o no. La supervivencia fue menor en los pacientes que tenían compromiso pulmonar, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. De nuevo, probablemente la N esté jugando un papel importante ahí. Todos los hallazgos que hemos visto de la enfermedad pulmonar intersticial se presentaron en estos pacientes: reticulación, patrón de virus esmerilado, infiltrado en parches, consolidación, etc. Lo más frecuente era un infiltrado reticular inespecífico, el patrón de virus esmerilado, los infiltrados en parche. Eso de acuerdo con que las 2/3 partes tenían NINE, una tercera parte tenía neumonía en organización, y solamente había un paciente con neumonitis linfocítica, como dijimos. Muy bien. El tercer punto de las manifestaciones extramusculares que es importante considerar es de la asociación con cáncer. Entonces, este estudio incluye 14 pacientes seronegativos, 52 con antihidroximetilglutarico-A, 49 con anti-SRP. Eran pacientes muy similares, solamente la diferencia obvia de la asociación con estatinas y que los pacientes con anti-SRP tenían menos fuerza muscular. Pero miren la frecuencia de cáncer.
Anti-SRP 8%, se presentó 6 años después en promedio. Hidroximetil más frecuente, más temprano, y los seronegativos más frecuente, más temprano todavía. Cuando lo evaluaban, los tipos de cáncer asociados, ahí no había como nada especial, era como los tumores que se esperan de acuerdo a la edad, pulmón, riñón, mama, etcétera. No había ninguna cosa que llamara la atención, aunque realmente el número de casos, era pequeño. Y esto es lo más importante, cuando se comparan con la población general, los pacientes anti-SRP tenían 1.65 veces el riesgo, pero la diferencia no era estadísticamente significativa con la población general. Pero los otros dos anticuerpos sí. Hidroximetilglutaril rocoa reductasa tenía 2.79 veces el riesgo de cáncer y los seronegativos especialmente 8.35 veces el riesgo de cáncer en comparación con la población general. Muy bien. Después de eso quise mirar en detalle realmente la asociación entre el uso de estatinas y las manifestaciones musculares, más allá de lo que eran las miopatías necrosantes inmunomediadas, tratando de diferenciar varias cosas. Estos autores tratan de profundizar en esto. Entonces, lo primero sería la frecuencia de mialgias. Dicen que hasta el 10% en los estudios observacionales, pero probablemente mucho más en la vida real. Las mialgias asociadas al uso de estatina pueden ser dolor generalizado localizado, predominan miembros inferiores y hay pacientes que se quejan de calambre o sensación de tendonitis. En promedio comienzan un mes después de iniciar o después de titular la dosis de estatina y son reversibles. En el otro extremo estarían pacientes que hacen rhabdomiolisis, CPK muy alta, con destrucción masiva de fibras musculares y que puede ocurrir en cualquier momento de la evolución. Hay un efecto dosis-respuesta y también sería reversible dependiendo de qué tan grave sea el daño. Ahora viene un punto importante de quiebre aquí versus las miopatías necrosantes inmunomediadas y es lo que describen como miositis asociada a estatina, pero no miositis necrosante inmunomediada. Ahorita vamos a ver un poquito más. Dicen que entre el 5, aproximadamente 5 por cada 100.000 pacientes años con dosis altas de estatinas sufrirían de miositis y encuentran unas asociaciones con diabetes, enfermedad tiroidea, etcétera. Incluso hacen pruebas de reto con una segunda estatina que no es recomendada posteriormente, pero que podría ser tolerada en algunos pacientes. Ahora viene algo muy interesante que es un estudio grande, que es el estudio SEARCH, que es lo que busca básicamente es mirar si hay algunas variantes genéticas que se asocian a miopatía en estos pacientes. Entonces miren lo que hacen básicamente, un estudio clásico de New England de 2008. Miren lo que hacen ellos. Ellos toman pacientes que tienen miopatía, o sea, tienen síntomas musculares y enzimas elevadas 10 veces por encima del límite superior. Miopatía temprana, 3 veces por encima del límite superior, sin síntomas de debilidad muscular y unos controles que eran los que no tenían miopatía. Y todos esos pacientes habían recibido simvastatina 80 miligramos al día. Y ellos encuentran que hay una diferencia significativa en la expresión de este gen y de algunas de las variantes de ese gen, que determinan mayores niveles séricos y aumentan el riesgo de miopatía. Ese gen básicamente lo que codifica son péptidos responsables de la captación de medicamentos, de algunas sustancias, incluyendo obviamente medicamentos en el hígado, estatinas, entre otros medicamentos, y las variantes genéticas de ese gen afectan la forma en que las personas metabolizan las dosis asociadas a toxicidad y las dosis requeridas de los medicamentos y sus eventos adversos. Entonces, eso es muy importante. Ese es un estudio clásico y ellos observan que el OR aumenta si los pacientes son homocigóticos en comparación con los heterocigóticos. Entonces, hasta ahí tendríamos unos efectos adversos de miopatías que son potencialmente reversibles, que es diferente a lo de la miopatía necrosante inmunomediada, según revisan estos autores. Ahora, ese efecto miotóxico directo podría relacionarse con los niveles séricos determinados por estas variantes genéticas y asociarse a cambios en la excitabilidad de la membrana de la fibra, porque se altera la modulación del colesterol en la membrana, alteración de la función mitocondrial y señalización de calcio, peroxidación de lípidos e inducción de apoptosis. Y lo resumen de la manera que vamos a mirar posteriormente. Entonces, por otro lado estarían las
miopatías necrosantes inmunomediadas que tienen unos aspectos ya particulares para no entrar en repetición. Entonces pueden ocurrir en cualquier momento, en promedio a los 3 años del uso de las estatinas, pero pueden ser entre 2 y 10, en pacientes que elevan la CPK luego de empezar estatina y se suspenden las estatinas por estas razones, la miopatía puede presentarse en 15 días y 20 meses después. Y esta miopatía necrosante puede asociarse incluso con dosis bajas de estatina, puede haber compromiso distal, hay un aumento muy marcado y ellos dicen que parece haber un umbral de CPK que serían 1000 unidades. Es la cifra que ellos dan, diferente a lo que pasa con los pacientes con anti-SRP que pueden hacer miopatía necrosante inmunomediada con niveles mucho más bajos de CPK y no cursa con radiomiolisis. El otro punto que es como curioso son los pacientes que tienen anticuerpos antihidroximetil pero que nunca han recibido estatinas, que son cerca de la tercera parte y hay algunas diferencias. Son pacientes más jóvenes, con mayores niveles de CPK y dice pues en las series que hay más caucásicos. Entonces hay algunos otros factores genéticos y ambientales, hay algunos autores que se atreven. Este autor tiene posteriormente un análisis muy interesante, ya volveremos sobre él, y él encuentra que algunas sustancias de esas que se usan sobre todo en los asiáticos, algunos suplementos, podrían inducir expresión al alza de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa y la inducción de miopatía inflamatoria inmunomediada en pacientes que no han recibido estatina. Por ejemplo, algunas sustancias derivadas de los champiñones, del arroz rojo que utilizan ellos, el arroz de levadura roja, otra cosa que se llama el té rojo, o esta sustancia que está aquí que utilizan en medicina ayurvédica. Probablemente haya otras razones, pero es lo que trae ese autor. Bueno, nuestra paciente tenía anticuerpos anti-PL12. Ya sabemos ampliamente que la asociación entre anticuerpos específicos de miositis es rara, ¿cierto? Ahora, ¿con qué frecuencia se asocia anti-HLA-glutaril-CoA reductasa con anticuerpos específicos de miositis? Eso no lo sabemos. Clásicamente, este autor de la clínica Cleveland, de la serie que veíamos anteriormente, él sugiere solicitar hidroximetilglutaril-CoA anticuerpos en pacientes que tengan enzimas persistentemente elevadas o en aumento, que la CPK esté por encima de 1000 después de suspender la estatina, que sigan con síntomas musculares 12 meses después, especialmente si hay, perdón, 12 semanas después, especialmente si hay disfagia, edema en la resonancia, irritabilidad o biopsia sin inflamación. Me parece a mí que esta propuesta realmente no aplica, pues ahí hay muchas cosas pues, más difíciles, más complicadas que pedir un anticuerpo. Entonces yo creo que una pregunta que uno haría es si está indicado solicitar antihidroximetil en los mismos casos en los que se solicita el panel completo de anticuerpos. Esa pregunta no tiene respuesta, pero acordémonos que hasta la tercera parte de los pacientes no han estado expuestos a estatina, ¿cierto? Y que se puede presentar en personas jóvenes este tipo de miopatía necrosante inmunomediada. De modo que yo creo que más sí que no pedir los anticuerpos anti-HMA reductasa en todos los pacientes. Bueno, este autor trata de evaluar algunas preguntas que todavía tienen ítems sin respuesta en cuanto a la miopatía asociada a antihidroximetilglutaril-CoA reductasa. Yo elegí 6 de esas preguntas que hace. Primero es la miotoxicidad directa versus miopatía necrosante. Ya vamos a volver sobre eso en la diapositiva que sigue. Segundo, es la dificultad que ellos ven en la investigación. Muy difícil ensamblar cohortes con poder estadístico para una enfermedad tan rara. Mucho cuidado con que en esas cohortes estén incluyéndose pacientes que tienen miotoxicidad directa o viceversa. Se estén clasificando como necrosante inmunomediado pacientes con miotoxicidad directa. Fíjense, por ejemplo, esos valores tan altos de CPK que tenía nuestro paciente, que en otras circunstancias se podía pensar en una rhabdomiolisis. Hay una baja disponibilidad de ELISAs. Las miopatías necrosantes ocurren en un porcentaje muy mínimo de pacientes y ocurre en pacientes que nunca han recibido estatina. Eso dificulta la investigación. Ahora volvamos a la pregunta anterior. Entonces ellos dicen lo siguiente, la toxicidad asociada a estatinas en el músculo es muy amplia.
Entonces, en pacientes asintomáticos y con mialgias es un comienzo temprano de la clínica o de la elevación de las enzimas, se resuelve completamente al suspenderla. La elevación de la CPK no está marcada y no cursan con anticuerpos. La miopatía ya sí cursaría con debilidad, con una asociación genética diferente y con elevación de la CPK entre 4 y 10 veces. La rhabdomiolisis, que es rara, una de cada 100.000 personas decíamos, puede ser reversible dependiendo del grado de necrosis y eh, eleva mucho la CPK. Pero las miopatías necrosantes, entonces frecuentemente se retardan meses, años después de comenzar la estatina, no resuelven, cursan con disfagia y los anticuerpos estarían presentes. Sería realmente el espectro que ellos miran. Ahora, ¿cuál es el tiempo entre el inicio de la estatina y el comienzo de la miopatía? Puede ser tan corto como 1 año y medio o tan largo como 8 años y medio. ¿Qué tan frecuente es la utilización de estatinas en estos pacientes con anticuerpos? Puede depender mucho de la parte étnica o geográfica, ¿cierto? En Norteamérica puede ser entre el 35 y el 100%, en Europa entre el 15 y el 100%, pero miren que los asiáticos tienen mucho menos y obviamente que la literatura no muestra nada de nosotros en Latinoamérica. El tercer punto que ellos tratan de abordar es el de la heterogeneidad fenotípica. Ellos dicen que realmente hay algunas cosas que hay que considerar. La forma clásica de la miopatía necrosante asociada a anthidroximetilglutaryl-CoA-reductasa es la forma de los adultos con debilidad aguda o subaguda, con disfagia, exposición a estatina frecuente, con generalmente ausencia de manifestaciones extramusculares y una asociación genética clara. Pero una forma atípica en adultos y en jóvenes con una debilidad crónica, a veces indolente, que puede producir una elevación de la CPK antes de la clínica, cursar con escápula alada, la exposición a estatinas es rara. En los adultos no hay asociación, pero en los niños sí hay una asociación genética y los estudios de distrofia muscular cintura-miembro negativos. Entonces habría que considerar en las formas juveniles esta entidad más de lo que realmente lo consideramos. La cuarta pregunta que ellos se hacen es hasta qué punto son importantes las manifestaciones no musculoesqueléticas. Piensan que está subestimado el compromiso cardíaco, que hasta el 60% tienen anormalidades electrocardiográficas y el 40% tienen difusión diastólica. Y fíjense que no estamos hablando de anti-SRP. Vigilar la hipocinesia difusa y el edema miocárdico con resonancia es la sugerencia más importante que ellos hacen. Y empiezan a hacer énfasis en que estos pacientes pueden tener manifestaciones cutáneas, más frecuente en los pediátricos y en los que no están expuestos a estatina. En esta serie que traigo aquí referenciada podría haber Gotron, pápulas de Gotron, eritema en heliotropo, eritema en la B del cuello. Y fíjense aquí lo que nos trae este autor. Tiene 32 pacientes con anticuerpos antihidroximetilglutaryl, 23 de ellos tienen miopatía necrosante, 87% de ellos habían recibido estatinas. La mayoría no tenía manifestaciones cutáneas, pero había la frecuencia de exantema, placas y exantemas, pustulosis, eczema, etcétera, que podrían hacernos de pronto confundir en algún momento con dermatomiositis. Y traen este ejemplo gráfico, un paciente que tiene unas placas que se resuelven con la utilización de los inmunosupresores y una observación interesante. Algunos de esos pacientes tenían miopatía necrosante inmunomediada, como decíamos, pero los otros tenían otras enfermedades del tejido conectivo. Los de miopatía necrosante tenían mayores niveles de CPK y mayores títulos de los anticuerpos antihidroximetilglutaryl-CoA reductasa que los pacientes con enfermedades del tejido conectivo que tenían el anticuerpo y que tenían manifestaciones dermatológicas y musculares. Plantean esto. Plantean esto. Clásicamente, las miopatías necrosantes, la asociación genética clásica, expresión, hiperregulación o irregulación al alza de la enzima en las fibras musculares, una respuesta autoinmune dirigida por el antígeno, títulos altos, daño muscular grave y altos niveles de CPK. Y los pacientes, por ejemplo, en el caso de lupus, que tienen antihidroximetilglutaryl-CoA reductasa, tienen otros marcadores genéticos, la respuesta ya no es dirigida por el antígeno, sino que es una activación policlonal con producción de anticuerpos de baja afinidad, bajos títulos y una elevación moderada de la CPK. Entonces, simplemente es considerar
que muchos de estos pacientes que tienen otras enfermedades del tejido conectivo podrían tener también anticuerpos antihidroximetilglutaril-CoA reductasa. Este caso recientemente publicado nos muestra una paciente que tiene eritema facial, algunas imágenes sugestivas de pápulas de Gotro, tenía eritema en la B del cuello y que realmente era una paciente con anticuerpos antihidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces, pilas con las manifestaciones de piel y la asociación. Esto nos aumenta mucho la idea de pedir este anticuerpo más de lo que realmente hacemos de guiarnos solamente por la clínica. La quinta pregunta que se hacen es si los anticuerpos son útiles en el monitoreo de la actividad de la enfermedad. Y realmente lo que dicen es que los datos son conflictivos, no hay una correlación clara entre los títulos y la actividad o la respuesta al tratamiento, los títulos no se negativizan y que no se ha demostrado que medirlos seriadamente sea de utilidad. Y por último, la asociación con cáncer dicen que esta enfermedad se asocia de manera intermedia en riesgo, pero recomiendan screening básico y ampliado al comienzo de la entidad. Ya para terminar, entonces miremos a ver qué hay del tratamiento de las miopatías necrosantes inmunomediadas. El primer concepto es que obviamente no hay ningún tipo de ensayos clínicos. Hay un estudio con un medicamento anticomplemento que no mostró eficacia. Entonces la evidencia se limita a estudios de cohorte y opinión de expertos que en realidad no son evidencias, sino opiniones. Entonces, la sugerencia es comenzar esteroides en dosis altas, venosos si hay disfagia, y rápidamente comenzar un segundo inmunosupresor, porque prácticamente todos los pacientes fallan en controlar la enfermedad en monoterapia. Y los pacientes con anti-SRP tienen menor tasa de respuesta. De hecho, hay algunos que sugieren que el riesgo de atrofia muscular es tan alto que deberíamos iniciar rituximab, inmunoglobulina intravenosa de entrada en los pacientes con anti-SRP. Y algunos estudios sugieren empezar de entrada inmunoglobulina en pacientes con antihidroximetilglutaril-CoA reductasa. En pacientes con anti-SRP se podría utilizar rituximab en lugar de metotrexate asociado con los esteroides. Obviamente esto es una opinión de expertos. El rituximab tiene menos eficacia en los pacientes con hidroximetilglutaril-CoA reductasa, en los en los seronegativos se sugiere utilizar inmunoglobulina intravenosa más que inmunosupresores por aquello de la asociación con cáncer y en los casos graves considerar recambios plasmáticos. Entonces, esquemáticamente sería empezar esteroides, rápidamente metotrexate de una el primer mes, si hay intolerancia a satiopina o micofenolato, y la inmunoglobulina sería opcional. Si el paciente tiene una respuesta inadecuada a los 6 meses, comenzar rituximab, no sé qué tan bueno sea esperar 6 meses, y si el paciente tiene una respuesta adecuada, intentar suspender la inmunosupresión luego de 2 años de remisión completa. Aquí lo muestra esta revisión reciente de manera esquemática. Entonces, en todos los casos, comenzar inmunosupresores y comenzar esteroides con disminución rápida. Los inmunosupresores, dejarlos en mantenimiento. Dependiendo de la gravedad, definir si se hace el recambio plasmático, rituximab si es SRP e inmunoglobulina intravenosa. Y en la evolución, repetir la inmunoglobulina intravenosa de acuerdo con la evolución. Entonces, como a manera de conclusión, tenemos que las miopatías necrosantes inmunomediadas son un grupo bastante heterogéneo, bastante complejo de enfocar. Los pacientes con anti-SRP parecen ser más graves, aunque las manifestaciones extramusculares no sean tan graves. Enfatizar en la evaluación del compromiso cardíaco en los pacientes seronegativos e hidroximetil, enfatizar en la búsqueda de neoplasia, aunque la frecuencia no sea tan alta, si es significativamente mayor que en la población general. Tener un umbral bajo para la solicitud de anticuerpos antihidroximetil glutaril-CoA reductasa y definir un manejo agresivo con los inmunosupresores desde temprano. Muchas gracias. Profe, muy buenos días. Mil gracias por la presentación.